Examinaremos ahora la lección 6, que es una continuación del tema del conflicto de intereses. Comenzaremos mirando la descalificación. Como sabemos, bajo la regla 9.3 de procedimiento civil, los tribunales tienen la facultad de descalificar a un abogado que incurra en conducta que constituya un obstáculo para la sana administración de la justicia o que infrinja sus deberes hacia el tribunal, sus representados o sus compañeros abogados. Además de lo que dispone la mencionada regla 9.3, el Tribunal Supremo ha dicho que los tribunales de instancia y también el Tribunal de Apelaciones, en el ejercicio de su poder inherente de supervisar y controlar la conducta de los abogados que postulan ante ellos, pueden entender y resolver mociones de descalificación de abogados, sin que esto constituya un menoscabo de el poder exclusivo que tiene el Tribunal Supremo para entender en acciones disciplinarias de abogados. Es decir, que tanto por la regla 9.3 del procedimiento civil como bajo el poder inherente que tienen los tribunales de instancia, el Tribunal de Apelaciones y por supuesto el Tribunal Supremo, tienen la facultad de descalificar abogados. ¿Qué quiere decir descalificar a un abogado? Quiere decir ordenarle que salga del caso, del pleito ante el tribunal. Es decir, que no puede continuar representando a quien estaba representando. Sencillamente es eso. Los organismos administrativos de naturaleza cuasi judicial igualmente tienen la facultad de atender, de dirimir solicitudes o mociones de descalificación, igualmente para mantener el orden y el control de los procedimientos ante ellos y evitar una posible violación a los cánones de ética profesional. Como estamos en la lección que tiene que ver con el tema del conflicto de intereses, lo que nos interesa de la figura de la descalificación es cuando se descalifica a un abogado por conflicto de intereses. Ciertamente, como acabamos de decir, un abogado puede ser descalificado por conducta que no tenga que ver con el conflicto de intereses. Aquí ahora nos interesa hablar de la descalificación por conflicto de intereses. La persona que interesa que se descalifique a un abogado por conflicto de intereses, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que presentar una moción al tribunal para que el tribunal ordene la descalificación. ¿Y qué dice en esa moción? ¿Qué alega? ¿Qué tiene que probar algo? ¿Tiene que someter evidencia al tribunal? La contestación está en un video anterior que tenemos en este curso. Decíamos anteriormente que bastará con que se establezca en el caso de una situación de conflicto de intereses en la relación sucesiva, que bastará con establecer que hay una relación sustancial entre los dos asuntos o casos, el anterior en el tiempo y el presente, sean el mismo asunto o sean asuntos distintos, pero que existe esa relación sustancial. Y que con establecer la relación sustancial, pues ya será suficiente para que se materialice ese conflicto de intereses.
por representación sucesiva y que el abogado esté impedido de representar ahora al cliente y utilizar, en teoría, o estar en posición de utilizar las confidencias que le dio el cliente anterior. Así que es suficiente con que demuestre el peticionario la existencia de una relación previa abogado-cliente, que hay una relación sustancial entre aquel asunto y el asunto presente, y el efecto nocivo, adverso, negativo, que ello tendría para él desde un punto de vista de si se permitiera al abogado continuar con esa representación. Ahora bien, con la mera solicitud al tribunal, con la mera presentación de una moción, ya es suficiente. El tribunal va a ordenar automáticamente la descalificación. La contestación es no. El Tribunal Supremo ha establecido unos elementos, unos factores que el tribunal tiene que examinar, tiene que tener ante sí para dirimir esta situación, esta controversia, y llegar a una conclusión de si procede o no a emitir la orden de descalificación. El primer elemento o factor que tiene que considerar el tribunal es uno de standing, de legitimación activa. ¿Tiene el peticionario legitimación activa para solicitar la descalificación? Segundo, la gravedad del conflicto de interés en cuestión. ¿Cuán grande es? ¿Cuán importante? ¿Cuánto puede pesar esta situación en el manejo y el trámite del caso presente? La complejidad del derecho o los hechos pertinentes a la controversia. El expertise de los abogados envueltos. La etapa de los procedimientos en que surge la controversia sobre la descalificación. El propósito detrás de la descalificación, si se plantea como un mecanismo procesal para dilatar los procedimientos. Observemos hasta aquí que el tribunal está diciéndonos, vamos a mirar si esta parte que ahora pide la descalificación pudo haberlo hecho desde el principio, si no estamos al principio del proceso. ¿Por qué no lo hizo antes y esperó a que ya estamos casi en la etapa del juicio? Es que este abogado que quiere descalificar es de los abogados que tiene algún tipo de conocimiento vasto sobre este tema, y al que representa a ese abogado le va a ser muy difícil conseguir otro abogado que tenga ese expertise, como dice el tribunal, o ese conocimiento, esa experiencia. Es decir, lo está utilizando como un mecanismo estratégico en la litigación. También en otro caso el Tribunal Supremo nos dijo que hay que tomar en cuenta el derecho que tiene el cliente actual del abogado que se quiere descalificar a tener la representación legal que desea. Porque no olvidemos que cuando se le descalifica a su abogado, si eso procede, esa persona se queda sin el abogado de su selección. Entonces hay que también velar por los intereses de esa persona. Y también hay que tomar en cuenta el derecho que tiene el abogado en cuestión, de quien se solicita la descalificación, a ser oído. Hay que darle la oportunidad de que sea escuchado por el tribunal en cuanto a la petición que se hace para que se le descalifique. Dos cosas adicionales en cuanto a este tema. La primera, que la mencionamos en un video anterior, la apariencia de impropiedad.
está presente aquí en el tema de la descalificación y la apariencia de impropiedad debe ser tomada en cuenta al momento de determinar el tribunal si procede o no una moción de descalificación, y también por el mismo abogado que sea consciente, que se dé cuenta de que hay una gran apariencia de que él tiene un conflicto de intereses. Él por su propia cuenta debe renunciar al caso, nos ha dicho el Tribunal Supremo. Segundo, el Tribunal Supremo también nos ha dicho que presentar una moción solicitando la descalificación de un abogado que no tiene mérito, una moción de descalificación para la cual no puede sostenerse, no puede presentarse nada que la apoye y la sostenga, constituye de parte del abogado que la presente una violación al Código de Ética. Veamos ahora el tema de la descalificación imputada. Vamos a suponer que un abogado trabaja en un bufete junto a otros abogados. Surge una controversia en cuanto a si ese abogado en cuestión específicamente puede representar a quien está representando o si debe ser descalificado. Si se determinara o se deseara que ese abogado fuera descalificado, él solamente estaríamos hablando de la figura de la descalificación primaria. Ahora bien, supongamos que la parte peticionaria, la parte que presenta la solicitud de descalificación, dice: mire, tribunal, este abogado que trabaja en ese bufete no puede continuar en el caso, pero no solamente él debe ser descalificado, hay que descalificar al bufete completo, a todos los demás que trabajan allí en ese bufete con él. Ni él puede, ni pueden los demás. Eso se llama la descalificación imputada. Es decir, que el impedimento que tiene una persona, un abogado o abogada, para representar a alguien, se hace extensivo a sus compañeros y compañeras de oficina. Ese impedimento no queda limitado a este abogado o abogada, sino que pasa, se extiende, se transmite a los demás abogados y abogadas que trabajan en el mismo lugar. Pensemos en el siguiente ejemplo. Una abogada trabaja en un bufete en el que representan al demandante en un caso. Estando pendiente ese caso en el tribunal, esa abogada se mueve del bufete y se va a trabajar al bufete en el que representan al demandado en el mismo caso. Así que esta abogada pasó del bufete del demandante al bufete del demandado. Obviamente, si esa abogada fuera la abogada que llevaba el caso del demandante en el bufete 1 y ahora va a llevar el caso por el demandado en el bufete 2, tendría un conflicto de intereses claro, sin lugar a dudas. Pero, ¿qué pasa si esa abogada trabajaba como abogada del demandante en el caso 1, pero ahora no trabaja en ese pleito? Tiene otras cosas que hacer en el bufete número 2, pero no trabaja en ese caso. O en el bufete 1 no estaba en ese caso. Ella trabajaba en otros asuntos. Y ahora en el bufete 2 no trabaja tampoco en ese caso. ¿Qué sucede? Esa abogada está impedida de participar en el caso, en el bufete 2, de participar en el caso que estaba en el bufete 1,
del cual ella viene al bufete 2.